Buenas noches, vamos a presentar nuestro proyecto de importación. Este proyecto consiste justamente en la importación de porcelanato de 60 por 60 centímetros desde España hacia Ecuador, analizando todos los aspectos comerciales, logísticos, aduaneros y financieros necesarios para llevar a cabo esta operación de manera eficiente y conforme a la normativa vigente. El grupo encargado de realizar este proyecto está conformado por Martín Vilaña, Andrea Navarro, José Vega y mi persona, Carlos Buchel. Durante esta presentación explicaremos cada una de las etapas que conforman nuestro proyecto. Iniciaremos con los objetivos y la información de la empresa importadora. Después hablaremos sobre el producto, su proceso de fabricación y la forma en que se prepara para el transporte internacional. Posteriormente revisaremos las cotizaciones, el Incoterm seleccionado, los requisitos para importar los tributos, bueno, la documentación necesaria y finalmente presentaremos las conclusiones y recomendaciones del proyecto. El objetivo general de este proyecto es estructurar una importación de porcelanato desde España hacia Ecuador, considerando todos los requisitos técnicos, legales, logísticos, financieros y aduaneros que intervienen en este proceso. Para cumplir este objetivo planteamos varios objetivos específicos. Entre ellos se identificaron las características técnicas del producto, describir su proceso de fabricación, definir el envase, el empaque y el etiquetado. Seleccionar el Incoterm más conveniente, analizar el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, conocer los requisitos para ser importador y calcular los tributos correspondientes mediante la declaración aduanera de importación. De esta manera buscamos demostrar cómo se desarrolla una operación de importación completa, desde la planificación hasta el ingreso de la mercancía al país. La empresa creada para este proyecto se denomina Equapolse Imports S.A. Es una empresa dedicada a la importación y comercialización al por mayor de materiales de construcción y acabados de alta gama, con un domicilio fiscal en la ciudad de Quito. En este proyecto, el representante legal soy yo, Carlos Bocelli. Nuestra misión es ofrecer materiales de construcción de calidad europea a precios competitivos mediante procesos logísticos y aduaneros eficientes. Nuestra visión es convertirnos para el año 2030 en una de las empresas líderes en la importación de materiales cerámicos en Ecuador, destacándonos por la calidad del servicio y la satisfacción de nuestros clientes. Finalmente, nuestros valores corporativos son la calidad, la transparencia, el compromiso y la eficiencia de logística, principios que consideramos fundamentales para generar confianza en el mercado. Elegimos importar porcelanato porque Ecuador mantiene una alta demanda de materiales para la construcción, especialmente de acabados de alta calidad. El porcelanato de 60 por 60 centímetros es uno de los productos más utilizados por constructoras, arquitectos y diseñadores debido a su resistencia, durabilidad y variedad de acabados. Como país proveedor seleccionamos a España, ya que es conocido mundialmente por la calidad de su industria cerámica y porque cumple estándares internacionales con la norma ISO 13006. Además, el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea representa una ventaja importante al facilitar el comercio y ofrecer beneficios arancelarios para este tipo de productos. El producto seleccionado, como se mencionó previamente, es un porcelanato técnico de 60 por 60 centímetros con un espesor aproximado de 9 milímetros. Entre sus principales características destaca una absorción de agua inferior al 0,5%, lo que le proporciona una alta resistencia a la humedad y una larga vida útil. También posee una elevada resistencia a la flexión y está disponible en acabados, tanto pulido, satinado y mate, así adaptándose a varias necesidades arquitectónicas. Este producto, como se mencionó anteriormente, cumple con la norma internacional ISO 13006 y se clasifica bajo la subpartida arancelaria, que también se menciona previamente, 6907.21.00.90. Gracias a estas características, puede utilizarse tanto en pisos como en paredes de viviendas, hoteles, hospitales, oficinas y locales comerciales. El proceso de fabricación del porcelanato consta de 6 etapas principales. Primero se seleccionan cuidadosamente las materias primas, como arcillas, feldespato y otros materiales. Después estos materiales se mezclan y se muelen, y se preparan para obtener una composición uniforme. A continuación, la mezcla se prensa a alta presión para formar las placas de porcelanato. Luego se lleva a hornos donde se cuece a temperaturas de entre 12.000 y 13.000 grados centígrados, proceso que le proporciona una gran resistencia y prácticamente elimina la porosidad. Finalmente, las piezas reciben el acabado correspondiente, ya sea pulido o esmaltado. Se cortan con precisión y se embalan para garantizar que lleguen en perfectas condiciones al país de destino, en este caso Ecuador. Envase, empaque y embalaje. Como envase primario podemos encontrar que al tratarse de un producto cerámico, el porcelanato no requiere un envase primario tan estricto como lo pueden ser los alimentos. No obstante, cada placa se protege mediante láminas separadoras de papel craft o espuma de polietileno de bajo espesor, destinadas a evitar el contacto directo entre las superficies y reducir el riesgo de rayaduras o posibles daños que se puedan presentar durante la manipulación de las placas. Como empaque secundario podemos encontrar que consiste en cajas de cartón corrugado, doble pared, reforzadas y diseñadas específicamente para el peso y las dimensiones del porcelanato, que en este caso son 60 por 60 centímetros.
Como embalaje terciario, el embalaje terciario corresponde a la consolidación de las cajas sobre pallets de madera tratados bajo la norma internacional que certifica el tratamiento fitosanitario de la madera para la exportación. Las cajas se apilan sobre el pallet de forma estable, asegurándose con un cincho metálico o plástico para evitar movimientos durante la carga y que de este modo sea más fácil. Por otro punto, en el etiquetado tenemos que seguir todos los requisitos exigidos por el INE para los materiales de construcción importados. En este caso es el nombre del producto y referencia comercial, la cantidad de piezas y metros cuadrados por caja, el nombre y datos del fabricante, que en este caso es Spanish Subtile, instrucciones de manipulación y almacenamiento, las dimensiones, que como mencioné son 60 por 60 centímetros, y el espesor, el país de origen, que en este caso es de España, el número de lote y fecha de fabricación, la subpartida arancelaria. Requisitos para ser importador. Aquí pasamos a otro punto que es el cómo vamos a hacer nosotros para empezar a ser importadores. Y lo primero sería habilitar nuestro RUC en el SRI, el Registro Único de Contribuyentes, ante el que podremos, por el Servicio de Rentas Internas, habilitar la actividad de comercio exterior. El segundo paso sería habilitar nuestra firma electrónica. Este trámite lo hacemos ante el Registro Civil o Security Data, necesaria para la transmisión de documentos aduaneros. El tercer paso sería registrarnos en Ecuapas como operadores de comercio exterior en el sistema Ecuapas del SENAC. Pasamos al punto de la cotización de la mercadería, que en este caso es emitida por Spanish Subtile desde Valencia, España. La fecha de emisión es del 15 de mayo de 2026. La validez de la oferta son 30 días calendarios. El producto cotizado es el porcelanato. El costo unitario de FOB tiene un precio de 16,50 por metro cuadrado y podemos encontrar que tiene un valor de 8.250, que sería en este caso el valor del FOB total. La cotización del transporte internacional. La ruta será desde el puerto de Valencia hasta el puerto de Guayaquil, en Ecuador. La naviera será por parte de Mediterranean Shipping Company. La modalidad de cargas será FCL, el contenedor completo de 20 pies. Tiempo de tránsito serán aproximadamente de 20 a 25 días. El flete marítimo internacional tiene un costo de $850 y el seguro de transporte marítimo de 150. La carga total tiene un peso de 11.000 kilogramos y tiene un costo total de transporte por $1.870. El Incoterm seleccionado en este caso fue FOB, que es Free On Board. En este caso el vendedor fabrica y embala el producto, cumple trámites de exportación en España, entrega la mercancía a bordo del buque, emite factura, lista de empaque y documentos de origen. En este caso, el comprador, nosotros, Equaports Import, contrata y paga el flete marítimo y seguro. Abre la carta de crédito como medio de pago, asume el riesgo desde el embarque de Valencia, tramita la DAI, tributos, aforo y transporte interno. Las relaciones comerciales de Ecuador y España, en este caso, como bien sabemos, España hace parte de la Unión Europea y tienen un acuerdo vigente desde el 1 de enero de 2017, en el cual se mencionan reducciones arancelarias escalonadas para productos cerámicos, simplificación de procedimientos aduaneros y menores tiempos de despacho, marco normativo estable en propiedad intelectual y contratación pública, y mecanismos de solución de controversias y comité mixto de supervisión. Bueno, en esta diapositiva se explican los tributos que se deben pagar para importar el porcelanato al Ecuador. Para este producto se utiliza una subpartida arancelaria en específica que corresponde a baldosas y placas cerámicas similares. En este caso, el arancel es mixto. Esto significa que se aplican dos tipos de arancel, uno ad valorem y otro específico. Al ad valorem es del 5% y se calcula sobre el valor CIF de la mercancía. Además, se paga un arancel específico de 0,14 por cada kilogramo de peso neto. También se debe pagar el IVA del 15%, que se calcula sobre el valor CIF, más los aranceles y el FODINFA. Por último, está el FODINFA, que corresponde al 5% sobre el valor CIF. Aunque la compra se realiza bajo el Incoterm Form, para la aduana ecuatoriana la base imponible se calcula usando el valor CIF. Por eso se suma el valor FOB de la mercancía más el flete internacional y el seguro. Bueno, en esta diapositiva se presentan los requisitos no arancelarios que debe cumplir el porcelanato antes de ingresar al país. Estos requisitos no son impuestos, pero sí son obligatorios para que la mercancía pueda ser nacionalizada. Primero está el INE, que exige un certificado de conformidad para revestimientos cerámicos. Este certificado permite comprobar que el producto cumple con características técnicas como resistencia mecánica, absorción de agua y tolerancia. También se necesita una autorización previa o un registro de producto ante el SAE, antes del despacho aduanero. Además, el producto debe cumplir con el etiquetado y marcado en español, incluyendo datos como las dimensiones, puede ser la resistencia, el país, el fabricante y el uso. Y finalmente se requiere el certificado de origen, emitido por la Cámara de Comercio de Valencia. Este documento es importante porque permite acceder a beneficios arancelarios por el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Bueno, esta diapositiva es sobre el medio de pago. Para esta operación se seleccionó como medio de pago la carta de crédito irrevocable y confirmada. Este método es recomendable cuando se realiza una primera importación con un proveedor extranjero, porque brinda mayor seguridad tanto al comprador como al vendedor. En este caso, el banco emisor es el Banco de Pichincha y el beneficiario es Spanish Subtile. El valor de la carta de crédito corresponde a $8.250, que es el valor FOB de la mercancía. La vigencia es de 90 días y el pago se realiza a la vista, siempre que los documentos estén correctos. Para que el proveedor pueda cobrar, debe presentar documentos como la factura comercial original, el conocimiento de embarque,
limpio y a bordo, y la lista de empaque, también el certificado de origen y el certificado de calidad. Este medio de pago reduce riesgos porque el comprador no paga directamente sin respaldo y el vendedor tiene la garantía de que recibirá el dinero si cumple con las condiciones acordadas. En esta diapositiva se detalla cómo será transportada la mercancía desde España hacia Ecuador. Se eligió el transporte marítimo porque el porcelanato es una carga pesada y este medio resulta más conveniente en costos para mercancías de gran volumen. El documento principal del transporte es el conocimiento de embarque marítimo, conocido como Bill of Lading. Este documento respalda que la mercancía fue embarcada correctamente y sirve como prueba del contrato de transporte. La naviera encargada es MSC Mediterráneo. Mediante el buque Valencia, la modalidad seleccionada es FCL, o sea, es decir, es un contenedor completo de 20 pies. En total se transporta 500 metros cuadrados de porcelanato con un peso neto aproximado de 11.000 kilogramos. La mercancía se organiza en 120 cajas de cartón corrugado sobre 10 pallets tratados bajo las normas, lo cual ayuda a proteger el producto durante el trayecto internacional. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcularon los tributos de Equaporce Imports, nuestra empresa, para nacionalizar la mercancía. Bueno, todo primero parte del CIF, que es el FOB más el seguro, que en total nos dio un total de $9.250. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta que aunque negociamos en términos FOB, la aduana ecuatoriana siempre usa el CIF como base para calcular los tributos. Sobre este CIF igual se aplicaron otros aranceles como el valorem, arancel específico, que era 0,64 centavos por kilo, el FODINFA, y sumado a estos tres rubros llegamos a una base imponible del IVA de $11.298,75, dentro del cual sí se aplicó el 15% del IVA, llegando así a $1.694,81. En total, los tributos al comercio exterior sumaron $3.743, lo que elevó el costo de la mercancía nacionalizada, a un incremento más o menos del 40% para fijar el precio de venta final. Ahora vamos a hablar de los documentos de soporte y acompañación, y todo esto parte desde la factura comercial emitida por Spanish Uptile el 10 de junio del 2026. Aquí se encuentra un documento en el que es la base de toda la operación, ya que consta el valor del FOB, el incoterm pactado, la descripción exacta de la mercancía. Y obviamente hay que tomar en cuenta que sin esta factura no se puede transmitir ningún otro documento. Entonces, el primer paso es la factura comercial. De ahí, otros documentos de soporte y acompañamiento igual fueron el certificado de circulación de mercancías EUR1 y el certificado de origen. El primer certificado, ya con la factura emitida, el exportador solicita a la Cámara de Comercio de Valencia este certificado que acredita que el porcelanato es originario de España. Y de forma complementaria, el certificado de origen, obviamente igual, emitido igual por la Cámara de Comercio de Valencia, certifica el mismo hecho desde otro ángulo, que confirma que la mercancía fue fabricada por Spanish Uptile SL en España, detallando el medio de transporte, la factura comercial asociada, la descripción exacta del producto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que mientras el primer documento, el EUR1, es el que habilita el beneficiario arancelario dentro del acuerdo de la Unión Europea entre Ecuador y obviamente España, el certificado de origen es el respaldo comercial general de que el producto es español. Entonces, obviamente esto es exigido por la normativa aduanera y se necesita para cualquier tipo de importación. Siguiendo a esto, después tenemos otro tipo de certificados, como el certificado de conformidad de INEN. Esto es súper necesario tener este tipo de certificado, ya que se tiene que demostrar que las baldosas cerámicas cumple con la normativa técnica ecuatoriana. Entonces, para poder vender este tipo de producto, sí o sí tiene que constar este certificado. Obviamente con la norma internacional ISO 13006, y como bien lo he mencionado, es obligatorio para poder comercializar este tipo de materiales. También tenemos el Bill of Lading o conocimiento de embarque, ya que una vez la mercancía cuenta con su factura, su certificado de origen, certificado de conformidad, recién entonces es cuando se embarca y la naviera emite este documento que certifica que la carga lleva 10 pallets, 500 metros cuadrados, son 11.000 kilos de peso, salió del puerto de Valencia a Guayaquil en un contenedor de 20 pies, y obviamente este documento es indispensable porque acredita la titularidad de la carga y es lo que permite retirarla en el destino. Finalmente, tenemos a la DAI, que es la declaración aduanera de importación, que es ya cuando el buque
llega a Guayaquil nuestro agente de aduana, en este caso nosotros pusimos que era ALERS y LTDA, que transmite en la DAI, que se consigna todo lo anterior, o sea, factura, certificado de origen, EUR1, certificado de conformidad, Bill of Lading, junto con la liquidación completa de tributos que nosotros ya revisamos, que permite finalmente retirar esta mercancía. Y como ven, cada documento depende del anterior. Sin factura no hay certificado de origen, sin esos dos no hay preferencia arancelaria ni respaldo comercial, y si todos ellos completos, la DAI no puede tramitarse ni poder comercializar este producto. Por lo que finalmente llegamos a las conclusiones y recomendaciones. Y para cerrar quisiera compartir las principales conclusiones de este proyecto, que bueno, primero fue que confirmamos que la importación del porcelanato desde España hacia Ecuador sí es una opción viable, esto gracias principalmente al acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, que nos otorgó condiciones arancelarias preferenciales ante proveedores de países sin acuerdos comerciales. Otro punto a recalcar fue igual la correcta clasificación arancelaria bajo la subpartida, que fue 6907-2100.90, con el cumplimiento estricto de las medidas no arancelarias y el etiquetado adecuado, lo que resultó determinante para evitar retrasos o sanciones durante el proceso de desaduanización. Y finalmente, como tercer punto importante, también la combinación del Incoterm FOF con la carta de crédito irrevocable y confirmada como medio de pago nos dio como importadores control directo sobre la contratación del crédito y seguro, sin dejar de ofrecerle al proveedor español la seguridad de pago que necesita en una primera operación entre ambas partes. Mientras que en recomendaciones, la verdad, o sea, quisiera empezar diciendo que aprendimos que importar no es solo comprar algo de afuera y traerlo, es literalmente toda una cadena, toda una logística donde interviene el proveedor, el banco, la naviera, el agente de aduana. Realmente lo que nosotros mejoraríamos en caso de volver a hacer este proyecto es compartiríamos cotizaciones de más de un proveedor español, no solo de Spanish Uptile, para nosotros igual poder ver con qué cotización estamos pudiendo, o sea, podemos tener un margen de ganancia mayor, pues nos dan precios más bajos. Pero realmente lo que sí podemos ver es que hemos aprendido bastante sobre la materia, sobre cómo podríamos importar, y que todo se basa en tomar las decisiones correctas según el producto, según las características que se tenga. Entonces realmente fue un gran trabajo que hicimos nuestros compañeros y mi persona. Thank you for watching.